Los deseos del corazón son los que están estorbando que nosotros podamos caminar al Padre. La muerte que Dios está esperando de nosotros tiene que ver con renunciar a los deseos que estaban gobernando en el interior del corazón. Tenés que entender que la salvación no es el propósito eterno de Dios. La salvación es la provisión de Dios. Lo vamos a empezar a ver con más claridad, pero yo quiero que vos entiendas de repente. Imagínate una línea, ¿sí? Esa línea se llama propósito eterno, la vamos a dibujar, ¿no? Propósito eterno, ¿la estás viendo? ¿La estás imaginando? Propósito eterno, propósito eterno, propósito eterno. Adán, caída, ¡pah! Caída, se salió del propósito eterno. A esa caída, llámale pecado, falsos diseños, sistemas del mundo, Nimrod, ciudades, farmaqueia, musas, música, comida, glotonería, falsos trabajos, falso propósito, falsa motivación, caída, ¡pum!, cae. El propósito eterno es uno, pero ahí se cae, caída. Entonces ahora aparece Cristo. Cristo es provisión, su vida, propósito. Eso es salvación. La mayoría de las personas están viviendo esto. Están viviendo la provisión y se quedan ahí. El problema radica en que el pueblo de Israel se le dio la provisión en el desierto, pero ellos nunca estuvieron interesados en la tierra prometida. La tierra prometida era el propósito eterno de Dios. Ellos se quisieron quedar en el desierto. Ellos no quisieron ir a gobernar, no querían pelear contra los gigantes. Dios estaba esperando poder demostrarle. Escuchá, en el cielo había una guerra donde estaba el Dios de los cananeos. Vaya a saber cuál era su nombre, ponele que era Baal. Y ahí estaba Baal, agrandándose en el cielo y haciendo un fanfarrón delante de los ángeles de Dios, diciendo, oh, mirá cómo me adoran los cananeos, soy re picante, soy lo más grosso. Y ahí andaba también Jezabel detrás de Baal, ahí adorando. Y Dios estaba recaliente con esto. Él dice, ya va a ver cuando venga mi pueblo, ya va a ver cuando venga mi pueblo, lo va a hacer de goma, va a entender que mi pueblo es superior al pueblo de ustedes. Porque a todos esos se los di para que los adoren a ustedes. Adoren, pero este pueblo no, ¿Y qué quería el pueblo? Ay, no, tengo miedo, no voy a ir a pelear. La gloria de Dios estaba en juego. Así se ve desde arriba. Dios te prepara, te entrena, te forja, te ministra, te llena. Y vos querés seguir en el desierto. Ay, estoy cansado. No me dan ganas, llegué cansado del trabajo, otro día, más adelante. Está bien, o sea, a ver, me abrazo al amor del Padre, sí, vamos de nuevo, como a un niño. Bueno, está bien. Esa es la primera parte, así se trata al niño. Bueno, está bien, quédate en casa, está bien, estás cansadito. Viste que a veces las mamás tienen esta función, ¿no? El padre, levántate, hacé, trata, o por lo menos así jugamos en casa. Y la mamá dice, ay, está cansado, un ratito más, unos mimitos. El Nico, supongamos, está sentado. Ahora con la excusa que nunca, que no puede caminar tan bien, ¿sí? Y antes más todavía, porque entonces está sentado y dice, mamá, de la otra punta de la casa. ¿Cuántos padres viven eso con sus hijos? Que de la otra punta de la casa pegan el grito, mamá. Y la madre viene de la otra punta de la casa, sí, ¿qué pasa ya? ¿Me traes un vaso de yogur? Así el Nico, ¿me traes un vaso de yogur? Y viene la madre. Entonces dice, papá, levántate. Esa es más o menos la dinámica. Bueno, a los niños, pobrecito, bueno, está bien, está cansado. ¿Qué necesitas? A ver, ¿no querés ir a la reunión de jóvenes? No vaya a la reunión de jóvenes. ¿Qué tenés? ¿No querés ir esta semana al discipulado? No vaya, ¿para qué vaya al discipulado? No hace falta, estás cansado. Pero claro, si te entendemos. Y empezamos a forjar toda una generación de subsidio, que no es diferente a lo que vive el país. Nosotros queremos que caiga este sistema de subsidio, pero nosotros queremos ser subsidiados en la iglesia.
Queremos ser todo el día que nos traigan la papilla en la boca. Seamos sinceros con Dios. Estamos viviendo todavía el periodo de la provisión. Ese periodo donde todavía no llegamos al propósito. O sea, la tierra prometida era el propósito. Es importante que entiendas que Dios te está desarrollando porque hay un propósito que cumplir. Dios está esperando que los diseños eternos que puso en tu vida para que se manifiesten en el mundo salgan a luz. Y vos todavía estás viviendo la provisión. Y vivir la provisión no es ni más ni menos que todavía estar transitando de la caída al propósito eterno. Y nos quedamos pendientes esperando que ocurra un milagro para seguir viviendo en el propósito. Perdón, para seguir viviendo en la provisión. El autor de Hebreos estaba un poco, no sé si caliente, enojado con este tema. Pero él hablaba bien directo. Voy a leer el libro de Hebreos, capítulo 5. Él viene hablando acerca del sacerdocio. De lo que vamos a hablar en este tiempo y donde nos vamos a sumergir en este tiempo es acerca del nuevo pacto y del sacerdocio de Melquisedec. Y es algo que me costó mucho, se lo resistí mucho a Fernando cuando lo dijo la primera vez. Tengo que serle sincero. Yo debo ser una persona dura para Dios y agradezco que Él sea tan bueno conmigo. Porque también tengo mis estructuras y tengo mis fortalezas. Y siento que adentro se va quebrando algo, ¿viste? Hasta que se quiebra. Y lamentablemente nuestra debilidad abraza muchas veces la teología y los sistemas de control. Y uno necesita controlar. O sea, necesita falsamente, ¿no? Porque no necesita. Pero uno quiere controlar. Y quiere controlar la sabiduría y quiere controlar la revelación. Y te voy a decir algo, no lo vas a controlar. Así que lamento mucho si alguien acá está abrazando la teología o está esperando que teológicamente se le pueda demostrar algo, porque no se te va a demostrar nada teológicamente, sino que experiencialmente vas a poder alcanzar el tiempo que viene. Viene el tiempo donde la razón no va a poder darte sustento a tu vida espiritual. Y te lo dice alguien que tiembla ante esto, con toda sinceridad. Yo continuamente peleo contra mi mente, contra mis sistemas de lógica, contra el espíritu gnóstico que me metieron en la facultad, en la cantidad de libros que uno lee, y uno abraza la sabiduría de los hombres como si fuera un Salomón. Cuanto más conoció mi mente, más angustia tuve, y así le pasa al hombre que sabe. La vez pasada yo me senté y angustiado, yo lloraba delante de Dios y le decía, no me alcanza el tiempo para saber todo lo que quiero. Esas son mis angustias, les digo la verdad. En eso digo, quisiera entender todo lo que está pasando en la salud, quisiera entender todo lo que pasa detrás del gobierno, quisiera entender todo lo que pasa detrás del carácter de la gente. Hay tanto por saber. Y yo sentía que Dios, en ese momento Dios me abrazaba y me decía, no vas a poder. Es necesario que mueras a tu control. Entonces yo empecé como a tener un vestigio poquitito, chiquito, en el espíritu, ni siquiera por entendimiento, de lo que podría ser el sacerdocio de Melquisedec. Porque el sacerdocio levítico es el sacerdocio que te incita a controlarlo. ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Cuáles son las reglas que tengo que cumplir? ¿Cuáles son las leyes? ¿Qué significa el color de esta bandera? ¿Qué significa la menorá? ¿Qué significa este espíritu? ¿Para dónde tenemos que ir? ¿Cómo son las escuelas? ¿Cómo son los estratos? ¿Cómo son las cosas? Y vos ese es el espíritu levítico, el espíritu que intenta controlar. No sé si un espíritu levítico, ¿me entendés, no? Ese espíritu del antiguo pacto. Dice el libro de Hebreos capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas a las que Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Esto era la tarea de los sacerdotes. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificio por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú. Yo te he engendrado hoy, como también dice en otro pasaje,
tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, escuchen, aunque era hijo, aprendió obediencia, por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto. Las personas a veces me dicen, ¿por qué me tengo que congregar? Hace poco tiempo envié un comunicado. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbres. Se ha soltado un espíritu en las congregaciones de la no congregación. Y yo quiero ir y confrontar este espíritu de no congregación, porque este espíritu te lleva a tener un espíritu independiente. El espíritu independiente busca la no obediencia. Yo quiero explicarte que la obediencia no es la obediencia de la que habla el sistema monárquico o un sistema corrupto de derechistas que buscan poner a militares y a la gente con una obediencia de vida. No es ese el modelo de obediencia de la que Dios habla. Eso es una distorsión de la obediencia. La obediencia es un recibir. Esto lo hemos visto en el entrenamiento de carácter ministerial, en el módulo 2, sobre autoridad espiritual. Pero es estar sujetos a la unción de Dios. Es como estar sujetos... A ver, yo quiero que vos me entiendas. Imagínate de repente a alguien... Imagínate que la central eléctrica de Córdoba fuera Dios. Y Él envía su electricidad a centros de distribución. Y una casa, o sea, tu casa está sujeta en obediencia, si fuera así, a la electricidad que le está mandando el generador más cercano. Vos no estás de acuerdo con el generador, pero necesitas la electricidad que de él fluye. Eso es autoridad. Para que tu casa funcione, necesita la electricidad que viene del generador. No estás sujetándote al generador, estás sujetándote a la electricidad que viene fluyendo de la casa central de electricidad. Esa es la sustancia. ¿Qué hacen algunos? Se sueltan del generador diciendo, este generador no me gusta. Produce cáncer, produce daño, no me gusta el color que tiene, no me gusta que esté parado siempre en la esquina de mi casa, no me gusta que cada tanto se corta, así que yo me voy a independizar de este generador. ¿Sabe lo que hace cuando se independiza? Se fabrica su propia energía. Entonces necesita un generador independiente. Lo tiene que llenar de nafta, se le acaba. Él se inventa su propia electricidad, pero una electricidad que no viene de arriba. Así pasa con el que se suelta de la autoridad. No pasa por la persona, pasa porque el circuito de la autoridad de Dios, que no es un hombre, o sea, usted no está sujeto a Sebastián Palermo por Sebastián Palermo. Lo que fluye a través de Sebastián Palermo, espero que sea el Cristo Palermo, o sea, que sea el Cristo Sebastián, no Sebastián. Usted está sujeto a eso. Todo lo que no es Cristo en mí, usted no se sujete a eso. Sujétese al Cristo que opera en mí. Eso es estar sujetos unos a otros. Muchas personas han decidido, no me voy a congregar más. ¿Para qué nos congregamos? Para vivir la obediencia, para vivir la sujeción, para vivir el recibir esa autoridad. Forja tu carácter, tu entrenamiento, tu humildad. Muchas personas podrían estar predicando acá mejor que yo. Pero en este momento se postran delante de Dios y dicen, yo hoy recibo. Eso es una acción que le permite luego poder dar. Yo estuve cerca de una semana en un sector donde estuve calladito, era uno más del montón. Iba y me sentaba así como uno de ustedes, cuidaba a mis hijos, estaba sentadito, aprendía, escuchaba. Por dentro me taladraba la cabeza, me enojaba, me amigaba, me volvía. Todo eso pasaba. ¿Cómo lo vive usted? Cuando doy una palabra, claro. Quien no viva esto no puede seguir desarrollándose. Sea quien sea. Todos necesitamos vivir esto. Porque esto nos da autoridad para poder, es una autoridad que viene del Padre. Continúo el pasaje entonces. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo,
aprendió obediencia por lo que padeció y habiendo sido hecho perfecto, luego de padecer fue hecho perfecto, vino a ser fuente, ahí aparece, de eterna salvación para todos los que le obedecen. La salvación no es para los que no obedecen. ¿Cómo vos podés obedecer? Yo obedezco a Dios. Es fácil obedecer a Dios en tu imaginación. Dios me dijo, no, te lo dijo en tu imaginación. Anda a obedecer a Dios a través de la boca de otro. ¿Y por qué a través de la boca de otro? Porque así es como se va a confrontar el espíritu que hay en vos. Siendo constituido por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Escuchen, fue constituido por Dios, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiero detenerme en la palabra orden. De Melquisedec poco sabemos. Sabemos que fue un rey de Salem. Aparentemente Salem era la antigua ciudad de Jerusalén, que luego fue captada y fue, ¿cómo se dice? Conquistada por los... ¿Quiénes eran los que la conquistaron? Se me fue un nombre raro tenían. Pero adoraban al sol y toda esta historia. Bueno, una ciudad alta. Sale al encuentro de Abraham junto con otros reyes cananeos, pero también sale Melquisedec. Y este Melquisedec, la Escritura refiere que era el mismo Cristo. ¿Sí? O sea, se presenta como rey de Salem, al que Abraham le entrega sus diezmos. Es interesante que los diezmos están fuera de la ley, porque en ese momento no había ley. ¿Qué le entrega Abraham a Melquisedec? Los diezmos eran una práctica pagana donde las personas le daban su 10ª parte a los dioses. Ya existía esta práctica, pero es una práctica que obviamente se instituyó en algún momento de la historia del Edén, ¿sí? Donde ya Abel y Caín presentaban ofrendas delante de Dios. Así que ya es algo que estaba en el corazón del ADN del hombre. Abraham, en vez de diezmar a los dioses paganos, él diezma a Melquisedec y le lleva sus diezmos, que la palabra declara que son diezmos de justicia. Un capítulo que ya vamos a hablar más adelante. La palabra orden de Melquisedec también hace referencia a sucesión. Habla de el linaje, sucesión, como que se continúa. Que es diferente al linaje de Aarón. Aarón era un sacerdote establecido por la ley que tuvo hijos y que tuvo hijos e hijos e hijos e hijos. Y todos esos eran sacerdotes de la orden de Leví, de la orden de Aarón. ¿Sí? Ahí se constituyen sacerdocio de la orden de Leví, eran sacerdotes levíticos. Pero cuando habla del orden de Melquisedec, significa que aparece Melquisedec, está toda la historia del pueblo de Israel, pero el descendiente, la sucesión de Melquisedec es Cristo. Es el rey de justicia y rey de paz, que significa Melquisedec, rey de justicia y rey de paz. Esa significa que es la sucesión, se continúa, o sea, él saltea el sacerdocio viejo y continúa con el sacerdocio original antes de la ley de Melquisedec. Ese es Cristo. Ese es el pacto al que nosotros estamos respondiendo. ¿Qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? La palabra pacto hace referencia a partir a la mitad. ¿Sí? Es decir, tomamos algo, lo partimos a la mitad y en el acuerdo nuestro dice que si alguno de los dos no cumple lo que dice, este era un antiguo ritual, ¿no? Cuando uno hacía un pacto con alguien, tomaba un cabrito, una vaca, algo, lo partía a la mitad y decía, si alguno de los dos no cumple su palabra, le va a pasar esto. Eso era un pacto. Pacto, para que usted lo entienda, es el tipo de relación con el que nosotros nos manejamos con alguien. Yo con mi esposa tengo un pacto. Hay un pacto matrimonial. Yo no me relaciono con Eli de la misma forma que me relaciono con Luciana. Yo no me relaciono con Caro de la misma forma que me relaciono con Luciana. Mi relación con ella responde a una forma de relacionamiento a la que se le llama pacto. O sea, acordamos
acordamos que nuestra relación se sostenía en un tipo de pacto. ¿Me siguen hasta ahí? Todos nosotros nos movemos con pactos. Yo tengo con Roger un pacto de amistad. ¿Sí? Es un pacto. No me relaciono con otras personas que no conozco de la misma forma en la que me relaciono con él. Pacto es una forma de relacionar, es la manera en la que me relaciono. ¿Con quién? Con Cristo. Entonces, cuando yo hablo del nuevo pacto, es la forma en la que me relaciono con Cristo, según el orden de Melquisedec. Si yo me relaciono con Dios, según el orden de Leví, con el antiguo pacto, mi relacionamiento está fuera de Cristo. Porque voy a seguir relacionándome con Él según las reglas, las leyes. Pero Hebreos intenta sacarnos del antiguo pacto y mostrarle al pueblo que ya son hebreos. ¿Por qué el libro se llama Hebreo? Porque le está hablando a todos los que cruzaron río, le está hablando a todos los que ya son pueblo, no le está hablando para que la gente se convierta, está hablando a todos los que ya son y han recibido a Cristo, les está explicando cuál es el tipo de relación que tenemos ahora con Dios. Y usted dirá, eso era para el pueblo de Israel. No, iglesia amada, la iglesia evangélica ha vivido en el Antiguo Testamento durante muchos años. Sigue creyendo que por tradiciones de hombres se va a ser salva. Ni te hablo de la iglesia católica. Te hablo de esa famosa congregación y denominación que hemos abrazado durante años. Hemos seguido creyendo en las leyes que nos enseñaron en la antigüedad. Seguimos preguntándole a Dios, ¿es pecado o no es pecado? En el momento que vos preguntás a Dios si algo es pecado o no es pecado, seguís en el Antiguo Testamento. Porque luego de Cristo los pecados fueron resueltos. O sea, quienes salieron de Cristo están en un lugar que están caminando en el propósito eterno. Ya la persona tiene un pensamiento como el de Pablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ese es el pensamiento del que tiene la persona del nuevo pacto. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar de nada. ¿Por qué? Porque tiene un pensamiento más arriba que el antiguo pacto. Ahora hay un nuevo pacto, el pacto de Cristo como sacerdote de Melquisedec, como sacerdote según el orden de Melquisedec, según la sucesión. Tiene la misma autoridad Melquisedec que Cristo. Tiene la misma unción. Melquisedec, rey de justicia y de paz. Por eso primera de Pedro dice después, Él nos hizo un reino de reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Otros dicen un reinado de sacerdotes. ¿Va entendiendo, iglesia? Es muy difícil. Por eso nos vamos juntos martes, miércoles y jueves. ¿Vio por qué? Porque no me basta simplemente una enseñanza. Sigamos, un poquito más. Resulta que el autor de los Hebreos sabía que no lo iban a entender mucho. Y es como que yo les digo, ¿ustedes entienden? Y ustedes me miran así, como diciendo, volvamos al otro tema de la salvación, pastor. Claro. Él dice, acerca de esto, de Melquisedec y el orden y todo lo que estoy tratando de enseñarles, tenemos mucho que decir. Y es difícil de explicar. O sea, yo sé que ustedes no me están comprendiendo tan simple, pero yo estoy explicando por qué no me pueden comprender. Y acá voy. Lo dice la Biblia. Puesto que ustedes se han hecho tardos para oír. ¿Qué es tardo? Tardo es alguien que está dando un fruto fuera del tiempo que se esperaba. Ustedes se hicieron tardos para oír. Ustedes tendrían que haber oído esto hace mucho tiempo. Y no significa que no se les ha predicado. Significa que no se detuvieron a escuchar. Me gustaría poder tener una cámara y ir mostrándole los rostros, pero muchos de ustedes están adormecidos. Están aburridos con la prédica. Muchos, no en el espíritu y no anímicamente, porque no me deshonrarían así ni deshonran a Dios de esta manera. Por favor, quiero que me entiendan. Pero quiero que entendamos que por más que nosotros intentemos abordar temas espirituales profundos, no alcanzamos a abrazarlos. ¿Por qué? Porque nos hicimos tardos para oír. ¿Y qué significa ser tardos para oír? Sigue diciendo el autor, lo dice la Biblia en el libro de Hebreos. Dice, pues
aunque ya debieran ser maestros, yo tendría que estar hablando de esto con la mayoría de todos ustedes, y ustedes tendrían que entender al toque lo que es el sacerdocio de Melquisedec. Tendríamos que estar hablando hace rato de lo que es el sacerdocio de Melquisedec, porque estamos hablando hace mucho tiempo de lo que es el sacerdocio levítico, el antiguo sacerdote. Muchas personas siguen pasando acá adelante, y siguen, de hecho no oramos por las ofrendas, y siguen trayendo sus diezmos, y siguen creyendo que este diezmo los hace justos. Y toman el diezmo allá, y saben, son personas que son levíticos. Ganaron 25.254, 2.525 pesos. Con 22 centavos, no sé con cuánto. Ahí está. Monedita, coma, y acá está. Este no está, pero. Ahí estaba la monedita. Oiga, pero eso es pecado. No, eso es justicia, eso uno lo resuelve como lo puede entender. Gloria a Dios, y es bendecido también por eso. Pero hay un nuevo nivel de pacto que usted tiene. Hay un nuevo nivel de relacionamiento que usted tiene. Cuando usted viene a traer dinero al alfolí, usted no está trayendo para salvarse de algo. Usted está trayendo porque se salvó de algo. Y no puede acercarse al alfolí con un corazón miserable. Usted tiene que acercarse con un corazón entendido de justicia. Yo trabajo con muchos pastores. Normalmente cuando un pastor se sujeta a alguien, presenta sus diezmos a él. Yo no presento mis diezmos acá en el alfolí. Yo presento mis diezmos a mi autoridad. ¿Por qué? Porque es fácil sacar de un bolsillo y meter en el otro. ¿Qué significa eso? Muchos pastores toman su diezmo, lo ponen en el alfolí, van a su casa, toman el diezmo y lo retiran. Es decir, ¿qué sentido tiene eso? O sea, no hay quebrantamiento, no hay pacto, no hay nada. Los diezmos, yo estoy explicando esto para que muchos comprendan. Los diezmos, según el sacerdocio de Melquisedec, son para el sacerdote. O sea, lo que presentaba Abraham a Melquisedec o lo que presentaba el pueblo de Israel al sacerdote era del sacerdote. Técnicamente, los diezmos son para el pastor de la congregación. Si usted le pregunta a cualquier pastor, a muchos pastores, cómo administran los diezmos, toman los diezmos y con las ofrendas administra todo. Hace mucho tiempo, sin saberlo, el Señor puso en mi corazón un acto de justicia. Yo no sabía que era eso, pero mi miedo, mi temor, no me animaba a tomar los diezmos. Yo no me animaba a tomar los diezmos. Durante mucho tiempo yo no tomaba nada. Y empezamos a secarnos. Los pastores estaban secos, con problemas económicos, y yo peleando cómo podíamos hacer, inventando trabajos, inventando recursos, inventando cosas. Hasta que en un momento el Señor me explica y me dice, todo lo que vos no recibas, yo no lo recibo, porque en este acto humano, quien está mediando en este recurso humano, sos vos. Te he puesto para mediar. Porque no está el Cristo acá. Si tuviera Cristo ahí, le llevamos todos los diezmos a Él, pero el que está manifestando en este momento el tipo y sombra de Cristo en la congregación soy yo. En este momento acá. Quiero que entiendas, es un tipo y sombra de una relación. Cristo es real en tu vida. Ahora, uno no tira la plata para arriba y dice, Señor, tomate, te doy los diezmos, todo lo que quede para vos queda para vos y lo que suelte para mí. Qué fácil, muchos hacen eso. Muchos, El judío, sí. No, el judío no. Más de uno agarra la plata y dice, Señor, toma lo que es para ti, Padre. No. Entonces, él me explicaba que muchas personas venían, traían sus diezmos, sus ofrendas, pero al no tocarlo yo, al no recibirlo, eso quedaba allí, en un cúmulo de plata. Entonces no sé si se dan cuenta que yo estoy tratando de orar y bendecir por el dinero. Lo tomo, lo recibo en el nombre de Jesús. ¿Qué hago después? Se juntan, les explico para que conozcan la iglesia, se juntan los que hacen finanzas, se juntan y dicen, pastor, estos son los diezmos, se los entregamos como iglesia. Yo tomo los diezmos y los bendigo. Y oro por todos los que pusieron y recibo todo lo que pusieron. Y luego de eso, lo siembro por mi voluntad al alfolí de nuevo. Es una ofrenda de justicia que yo hago
Entonces, claro, yo hace tiempo que hago esto, mucho tiempo. O sea, de orar por los diezmos hace poco tiempo en revelación. Pero continuamente yo, Señor, lo entrego todo. Lo que me pertenece por justicia lo entrego, no lo quiero. ¿Sabe lo que empezó a pasar hace mucho tiempo? El Señor me bendice, y me bendice, y me bendice, y me bendice, y me bendice. Y si Dios lo permite, en 2 semanas nos vamos a mudar a nuestra casa, vamos a hacer un asado para todo. Mira, no sé el lío que vamos a hacer, pero vamos a comer una vaquillona, vamos a ir todos juntos, mirá, porque lugar hay. Los vecinos me van a querer mucho. Están los lunges ahí, me van a sacar corriendo. Pero esa acción es un acto que no corresponde al antiguo pacto, corresponde al sacerdocio de Melquisedec. Corresponde al nuevo tipo de relacionamiento que tengo con Dios, un acto de justicia. ¿Qué es un acto de justicia? Vos le entregás a Dios lo que vos creés que tenés que entregarle. Entonces a mí me pasa que de repente trabajo con alguien, personas que quieren sujetarse, que quieren... Y uno no anda diciéndole a la persona que viene y dice, che, te recomiendo que des tus diezmos, porque queda como que soy el interesado de recibir el diezmo. Entonces, del tema no hablo, literalmente no hablo, pero vos te vas dando cuenta la diferencia en las finanzas de aquellos que tienen un corazón de justicia y de aquellos que son temerosos y se reservan todo. Es abismal la diferencia. Abismal la diferencia. Y no lo planteo porque delante de Dios que podemos decir con mi esposa que el Señor suple cada día lo que nosotros hemos de recibir. Y muchas personas nos bendicen y gracias a entrenamientos que tenemos online el Señor nos bendice y gracias a los materiales y los libros el Señor nos bendice. Pero la provisión siempre viene de Dios. Siempre viene de Dios. ¿Por qué les hablo todo esto? Porque es importante que entiendas que el sacerdocio de Melquisedec llega aún a las finanzas de tu vida. Se acaba el tiempo donde vos estás contando la monedita para poner tu diezmo. Es necesario que vos empieces también a considerar qué es lo justo delante de Dios. Ustedes se dieron cuenta que yo nunca les estoy jalando y les estoy diciendo, vengan, pongan los diezmos, a ver, viste que hay, hermanos, hay que pagar la luz, muchachos, pasen, si no como antes, viste, pasen la ofrenda, viste que se hacía antes. ¿Está mal eso? Por supuesto que no. No está mal. Pero por amor al nuevo, por amor al que no comprende, por amor a las mentiras de la calle, uno trata de no tocar el tema dinero. Pero el daño que le hacemos a la gente cuando no le enseñamos, el daño que le hacemos a una persona que habiendo cambiado de reino, quiere seguir manejando en el reino de los cielos las finanzas del reino de la tierra, se secan. Sacerdocio de Melquisedec tiene que ver con esto, con aprender a ser justos delante de Dios en nuestra entrega hacia Él. Dice el autor de los Hebreos, acerca de esto tengo mucho que decirles, pero no se los puedo explicar tan fácilmente, porque ustedes se han hecho tardos para oír. Y sigue diciendo algo interesante. Pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habiendo llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Muchas personas tendrían que ser maestros ya, pero en función de las cosas vividas, en función de las cosas vividas y en el tiempo en el que se encuentran, dentro del camino hacia el Padre. Sin embargo, por no haber entendido los rudimentos elementales de la salvación, no han podido avanzar al alimento sólido. Y yo te quiero explicar esto. Sigue diciendo, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. Él está diciendo que la palabra de justicia es el alimento sólido. ¿Qué es la leche? Hay dos tipos de palabras que reciben las personas en el reino de Dios. Por un lado, la sustancia del ser de Dios. Es el amor, esa es la palabra de amor. Esa es la palabra de leche. La primera forma en la que todos nosotros nos relacionamos con Dios es una palabra suave, una palabra de amor. El Señor te ama, el Señor te perdonó, el Señor te reconcilia, el Señor te saca de la muerte, el Señor no le importa tu vida pasada, el Señor no está mirando tus pecados del pasado, el Señor te desea
Él te escogió. Aparece la parábola del hijo pródigo. El Señor te está llamando de comer cerdos y algarrobas para que vengas hacia Él. Esa es la palabra de leche. Eso es una palabra hermosa. La gente está continuamente disfrutando la palabra de leche. La palabra de leche es una palabra motivacional. Vamos, adelante, vos podés, el Señor te libera, el Señor te sana, el Señor te limpia, el Señor te puede, el Señor va con vos, el Señor es tu fortaleza, el Señor esto, el Señor aquello. Vamos, 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 vamos. Quiero que me entiendan que como iglesias evangélicas estamos llenos de esos eventos. Eventos de leche, donde se entrega leche. Y quizás sea necesario por causa de la iglesia. Quizás por eso son tan populares. Vos te vas a dar cuenta cuando una iglesia ministra leche, a cuando una iglesia ministra palabras de justicia, por la cantidad de gente que la sigue absorbiendo, que la sigue bebiendo. Entonces, la palabra leche, el alimento leche, la palabra de amor, es una palabra hermosa, necesaria. Todo niño necesita amor. Vos no le enseñás a un niño la palabra de justicia. A un niño le enseñás que lo amás, que lo cuidás, que lo protegés, que es bien recibido en la casa. Nunca tendría que ser menos importante que la palabra de justicia. Nunca. Es muy importante, tan importante que siempre debiera. Uno de adulto sigue tomando leche y sigue siendo buena. Pero no es la palabra que te va a mantener. La palabra que te va a mantener de adulto es la palabra de justicia. Por eso dice el autor de los Hebreos, dice que el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. Eso le pasa a muchos hermanos que llegan a esta casa y se encuentran con que todo es desafío, 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 más presión, 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 vamos para adelante con todo. Uno dice, che, pero al final nunca llegamos. Eso es palabra de justicia. La palabra de justicia no debiera asustarte, te edifica. Charlaba con mi hijo el otro día y a él le gusta descansar. Está en esa edad donde le gusta descansar. O sea, él le dice, papá, qué lindo, nos quedemos acá. Hijo, te tenés que esforzar. ¿Pero para qué, papá, me voy a esforzar? Papá me hace unos razonamientos, ¿viste? ¿Pero para qué? Es tan lindo, papá, disfrutar. Claro que sí, mi amor, pero ¿y entonces por qué hay que esforzarse tanto? Me dice. Porque en el esfuerzo te desarrollás más. ¿Y para qué me quiero desarrollar más? Porque cuando te desarrolles más vas a poder cumplir mejor la función para la que Dios te envió. Pero entonces siempre vamos a tener que vivir esforzándonos y nunca vamos a disfrutar los polos del mundo, ¿no? No, hijo, te vas a esforzar, vas a descansar, 6 días trabajarás, 1 descansarás, vas a disfrutar, vas a estar cómodo y luego que estás cómodo y descansaste, continúas esforzándote. Y luego descansás, te quedas cómodo y luego continúas esforzándote. ¿Lo recibe? Si usted percibe, hace unos años atrás esta casa era muy intensa. Y los que vienen de esa época, muy intensa, ¿o no ese? Pero todo este año estuvimos bastante tranquilos, ¿o no? ¿Sí o no? Usted tiene que conocer cómo era, porque alguno diría, si esto fue tranquilo. ¡Esto fue tranquilo! Este fue un año de jubileo. Este fue un año donde la iglesia entró en un reposo. Este fue un año donde, está bien, ok, ajustamos, siempre, cada uno está ajustándolo y se continúa. Pero créame, y se lo digo a los pastores y a los que vienen, créanme que fue un año muy relajado al estilo que veníamos años anteriores, de fundación. Fíjense, este año, pero piense cuando tuvimos que sacar a nuestro chico del Joseph. Cuando tuvimos que sacar a nuestros chicos de la escuela y los pusimos en el Joseph House, la mayoría de los líderes. Cuando tuvimos, recordé esa época, Vanje, cuando tuviste que salir del sistema y dejar de trabajar en el sistema, y cuando tuviste que tomar decisiones que te estresaron hasta que pudiste ver que el barco realmente flotaba. Recuerden ese momento, fueron momentos tremendos. Este año no fue tanto así, por lo menos para lo que vamos adelante de la casa, es como que... Pero ¿saben qué? El día terminó. Sí, es en marzo, estoy preparándonos para el tiempo. Está terminando, todavía. El jubileo termina en octubre, sí señor, en octubre termina el jubileo. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que ponernos en marcha de nuevo, en un nuevo tiempo.
hermanos, no es para asustarse, es para gozarse. Significa que tenemos que ser mucho más comprometidos. Significa que tenemos que tomar muy en serio lo que estamos diciendo que somos. Significa que tenemos que dejar de tomar leche. O sea, no leche... Bueno, usted me entiende, no deje de tomar. Al final uno no sabe cómo habla, ¿viste? Significa que tenemos que empezar a comer alimento sólido. Y el alimento sólido es el alimento de justicia. Dice, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales, escuchen, los cuales, ¿cuándo uno es adulto? Los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir lo que está bien y lo que está mal. Los que por la práctica, ¿qué tenemos que practicar? Los rudimentos, los principios elementales, se practican y empiezan a dar a luz talentos, dones, discernimientos. Entonces esa persona que tiene muy bien pulido los rudimentos y los principios elementales del reino de Dios, llega un momento donde dice, esta relación comercial no me sirve. Esa persona está empezando a oír. Este tipo de noviazgo no me sirve. Este tipo de contrato no me sirve. No le sirve al reino. Este tipo de amistad me opaca la visión del reino de Dios. Este ambiente me quita la capacidad profética. Este camino me va a llevar... Son personas que por la práctica comienzan a tener el entendimiento y el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Estas personas empiezan a ser adultas. Personas que asumen que su salvación es mucho más que salir del infierno y entrar en el cielo, sino que tiene que ver con el propósito eterno de Dios. Hermanos, dejemos de vivir religión. Dejemos de vivir un iglesismo, un iglesismo evangelicoide. Es más, cuando alguien te diga, sos evangélico, soy Cristo, decirle. No tengo nada contra la iglesia evangélica, todo lo contrario, me gusta mucho la palabra evangélica porque habla del evangelio. Me gusta decir soy evangélico porque hablo el evangelio, eso me gusta mucho. Pero necesito despojarme del denominacionalismo en el que nos hemos sumergido y al que hemos abrazado, como ser anticatólicos o anti-iglesia romana o anti todo esto. No, nada que ver, eso no somos nosotros. No estamos en lucha y empuja contra alguien o algo. Estamos para oír al Padre. Estamos para oír al Hijo, para oír al Espíritu Santo. Entonces continúa diciendo, por tanto, dejando todas las enseñanzas elementales acerca de Cristo, o sea, ya está bien, avancemos hacia la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe de Dios, de la enseñanza sobre el lavamiento, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite, o sea, todas estas cosas son nuestro fundamento. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican por sí mismo al Hijo de Dios y les ponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y que produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y terminada por ser quemada. Es importante que entiendas que Dios espera que vos produzcas frutos. Él lo va a producir, pero tenés que asegurarte de que esos rudimentos estén en tu vida, que esos elementos estén en tu vida. ¿Qué pasa con una tierra, con una planta que no da fruto? No manifiesta la semilla. Es imposible que Cristo no dé fruto.
Si alguien no da fruto, no es de Cristo. Y alguien dirá, entonces no soy de Cristo, pero podés serlo. Para eso hoy recibiste el Espíritu de Cristo. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de que las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Esta esperanza no es nuestra esperanza, sino es la esperanza de Dios. Es importante que vos entiendas que lo que vos entendés como esperanza no es lo que vos esperás. Lo que vos esperás muchas veces tiene que ver con la provisión, es decir, con que te repongan, con que te reposicionen. Tu esperanza muchas veces tiene que ver con tener una mejor economía. Tu esperanza puede tener que ver con tener una casa, un auto, o con que tu familia deje de discutir o que tus hijos vuelvan al hogar. Tu esperanza puede tener que ver con que te sanes de un cáncer o te sanes de una osteoporosis o te sanes de alguna enfermedad que te está angustiando. Quizás tu esperanza tenga que ver con problemas sociales que tenés o tu esperanza tenga que ver con una carrera, pero esa no es la esperanza de Dios. Esa es tu esperanza que tiene que ver con la provisión. Provisión que significa que estás posicionándote de nuevo para establecer el propósito eterno de Dios. Pero si tu esperanza no es la esperanza de Dios, entonces tu esperanza queda en eso, queda en el desierto, queda en una provisión. Dios no está esperando esto. Eso forma parte de la provisión de Dios, pero lo que Dios espera es mucho más grande y mucho más eterno y mucho antes y después que tu esperanza. Salvación para vos no es entrar al reino de los cielos. Ya entraste al reino de los cielos, solo que todavía no podés verlo ni oírlo. Pero ya entraste. Y ya entraste en el reino de los cielos y aún seguís viviendo como si estuvieras en el reino de la tierra. Por eso la palabra de Dios dice, buscad el reino de los cielos. Lo primero que dice Jesús cuando llega en el ministerio es el reino de los cielos, se ha acercado. Buscad el reino de Dios y su justicia. No dice buscad el reino de Dios y su amor. Buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas, porque Dios te ama, te permite buscar su justicia. Esta esperanza no es nuestra esperanza, sino la esperanza de Dios. Sigue diciendo, verso 12, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. No seas perezoso, pues cuando hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual, dice el verso 17, Dios deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito. ¿Qué era lo que Dios tiene como esperanza? Su propósito. Hay un propósito que es continuidad de la provisión de Dios. La provisión de Dios tiene que ver con el propósito. Dios te saca a salvación para propósito. Para plan, dijera Pablo. Pablo Aristimuño. Verso 18, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Una esperanza que no es nuestra, una esperanza que Dios puso, una esperanza que está delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza? Que todas las cosas sean reunidas en Cristo Jesús y que nosotros reunidos en Él seamos cabeza de todas las cosas que Dios ha creado. Dios no está separado de nosotros, Él es uno con nosotros. Si vos querés saber cuál es el trabajo que Dios está haciendo en todo el universo, es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Eso es lo que está pasando. Pero para que todas las cosas vuelvan a ser reunidas en Cristo Jesús, todo tiene un protocolo, un proceso de justicia. Dios no mete las piezas del rompecabezas como se le da la gana con un martillo haciendo fuerza para que la pieza entre. La cual, esa esperanza, verso 19, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote
para siempre. Amados, sé que estoy dando una palabra un poquitito más elevada que lo que normalmente les doy. Pero es tiempo de empezar a comer alimento sólido. Y sé que sé que muchas personas piensan que esta es una palabra que no es entendible. Por ahí piensan que necesitan más información teológica. No. Recíbanla. Crean. Vuelvan a mirarla. Va a quedar filmada, va a quedar editada. Estúdienla. Pídanle a Dios que les permita abrazar el Espíritu de Cristo, que puedan ser movilizados por el Espíritu de Cristo. Todo el día de hoy se trató de lo mismo. No sé si se dieron cuenta, desde la administración de la adoración hasta la palabra, tiene que ver con vivir el Espíritu de Cristo, desde el Espíritu de Cristo, en el Espíritu de Cristo. En el nombre de Jesús, quisiera que cuando se vayan de este lugar puedan irse con esta sed, con este hambre de alimento sólido. Que se vayan hastiados de una vida antigua que continuamente les muestra el fracaso de una religión que no supo ser. Cuando se vayan de acá, yo oro para que se vayan con el deseo de que este tiempo que viene sea un tiempo de crecimiento, de madurez, de poder entender cuál es el tipo de relación que tenemos con Dios. Un tipo de relación que es de padre e hijos. Eso es una relación de amor, pero también es una relación de gobierno. Eso es una relación de justicia. La relación de padre e hijo ya la estableció, ya te salvó, ya te amó, ya te escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero es necesario ahora que puedas comenzar a visualizar cómo es esa relación de gobierno con Dios. Comenzar a comprender esa relación de gobierno te va a permitir comprender y meterte en esa revelación de justicia, que no es ni más ni menos que el Espíritu de Cristo en nosotros. Amén. No hay nada fuera del Padre que te pueda llegar a tentar. Por eso el Hijo de Dios no puede pecar, ni tampoco quiere, porque no hay nada que desee fuera de Dios. Dios no va a usar tu antigua naturaleza. Él no va a usar tus talentos con los que viniste al mundo. Él va a usar los dones que operan en la nueva naturaleza. Dios no va a usar el antiguo ADN. Él está construyendo dentro tuyo un nuevo ser en Cristo. Esa es la naturaleza con la cual nosotros empezamos a vivir. El carácter que estamos llevando, el carácter que Dios quiere hacer, no es un carácter para que te sea funcional a vos. Es un carácter para que le sea funcional a Dios.